Hola internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy traigo un video sobre el tema del que más se está hablando actualmente en el mundo y uno del cual probablemente ya leyeron muchas noticias y pues es uno que es muy desgarrador para la humanidad y es la caída del gobierno en Afganistán y la toma de poder del gobierno talibán. Este tema ya desde hace unas semanas había planeado hacer un video al respecto, pero la verdad no me esperaba que en tan pocos días fuera a ocurrir algo como lo que está pasando en la actualidad. Ahorita vamos a detallar un poquito más de lo que ha sucedido en caso de que no estén al tanto y también un poco de mi análisis de cómo veo esta situación. También quiero aclarar antes de comenzar que yo no soy experta en temas de Medio Oriente, no es mi área en la cual me estoy especializando, simplemente es un tema del cual pues está sonando mucho y sí tiene implicaciones muy fuertes, no solo en la región de Medio Oriente, pero para Estados Unidos y para otros países también. Y lo más importante, pues tiene implicaciones humanitarias muy fuertes. Así que también hice una investigación histórica para que puedan entender un poquito más de los antecedentes de este conflicto, pero sí quiero decirles que no es la historia completa de Afganistán, simplemente traté de resumirlo lo mejor que pude para no hacer este video demasiado largo y de todos modos les recomiendo un artículo muy bueno que les voy a poner en la descripción abajo si es que quieren saber un poco más a detalle de la historia de Afganistán. Ahora, recapitulando un poquito antes de adentrarnos al análisis como tal, pues recordemos que Joe Biden se había comprometido durante su campaña a retirar tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre, mientras que otros países occidentales, principalmente europeos, también ya habían estado reduciendo y repatriando a sus fuerzas, y esto inevitablemente iba a traer de vuelta a los talibanes tras 20 años de su derrocamiento por una coalición militar que fue liderada por Estados Unidos a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Pero ahora sí les voy a hacer unos pequeños antecedentes y vamos a irnos atrás a la Guerra Fría. En este contexto, en Afganistán, los pashtunes pues tuvieron un peso político muy importante entre 1747 y 1973. El país pues tenía una monarquía que estaba regida por dinastías pashtunes, pero en 1973 un golpe de estado proclamó la república y 5 años más tarde, en la revolución Saur, el presidente Mohamed Daoud fue asesinado y se instauró un gobierno comunista. Este nuevo gobierno comunista pues se tuvo que enfrentar a un levantamiento interno que ponía en peligro su supervivencia y forzó la intervención de la Unión Soviética. Aquí Afganistán pues ya se convirtió en un escenario clave de la Guerra Fría y pues generó una dinámica al interior sumamente conflictiva, pues se dio una resistencia afgana para ayudar a los muyahidines y mantener una guerra de guerrillas en oposición a los invasores. Durante este periodo, los estadounidenses, pakistaníes y saudíes intentaron proveer a los muyahidines mejores armas e incentivar que formaran un gobierno interino. Después pues se dio el repliegue de la Unión Soviética en 1989, que pues produjo emoción entre ellos, pero no se sentaron bases para la pacificación del país. Después inició una guerra en contra del régimen comunista de Mohamed Nayibullah, que cayó en 1992. Aquí los muyahidines acordaron compartir el poder en un esquema de presidencia rotativa. El gobierno del tayiko Burhanuddin Rabbani rompió con la lógica tradicional del ejercicio del poder en el país, ya que era la primera vez que un no pashtun tenía un gobierno con apoyo de otras minorías étnicas. Pero este sistema fracasó y algunas fracciones volvieron al combate y el país volvió a la anarquía. Y aquí empieza el surgimiento de los talibanes. Hasta aquí entendemos que en Afganistán había caos y los talibanes emergieron en el verano de 1994 frente a los caóticos efectos de la guerra entre fracciones.
Estos talibanes estaban ubicados principalmente en la frontera con Pakistán e incluían algunos muyahidines que lucharon contra los soviéticos en los 80, pero la mayor parte de estos eran estudiantes y eran muy jóvenes para haber participado en estos combates contra la Unión Soviética. El movimiento tenía en su mayoría huérfanos de los campos de refugiados que eran reclutados por las escuelas y eran víctimas y no combatientes de la guerra. Y de esta forma los talibanes, con poco enfrentamiento militar, configuraron un movimiento que llegó a controlar el 90% del país en menos de 5 años. Los talibanes pues lograron movilizar a sectores de la sociedad afgana a través de las condiciones internas del país, es decir, había un vacío de poder, tenían luchas étnicas y el cansancio de la sociedad afgana frente a estos constantes conflictos. Además, hicieron a un lado a varios líderes pashtunes, lo cual hizo que obtuvieran apoyo popular. Y para 1996, miembros del Talibán tomaron Kabul y ya eran una fuerza militar con el nombre de Movimiento Islámico Talibán. Y aquí vamos con el rol que ha jugado Estados Unidos dentro de este conflicto. Tras la retirada de la Unión Soviética en 1989, Estados Unidos también abandonó el país, pero pues nunca desarrolló un marco estratégico en la región y dejó en manos de sus aliados Pakistán y Arabia Saudita los asuntos en el contexto de la guerra civil, mientras los conflictos entre los líderes locales lo hacían uno de los países más hostiles del mundo. Estados Unidos no estaba a favor de la instauración de un gobierno basado en el Islam radical y tan despegado a los derechos humanos. Pero no se había metido en el conflicto hasta este momento, pues el país se convirtió en el santuario para las actividades de Al-Qaeda, lo cual nos lleva al derrocamiento del régimen talibán. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al-Qaeda a Estados Unidos, que fueron liderados por Osama Bin Laden y su red Al-Qaeda, como ya mencioné, parte de la responsabilidad terminó recayendo sobre el gobierno talibán en Kabul, que se dice protegía a los terroristas. Bush aprobó y apoyó encubierto a las fuerzas antitalibán y para el 7 de octubre la coalición liderada por Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Duradera, que definió su posición sobre el régimen y atacó a los combatientes de Al-Qaeda en Afganistán. Conforme los talibanes perdían batallas y se dio la toma de Kabul por parte de la Alianza del Norte, se debilitó el movimiento talibán. Además, Bush presionó a Pakistán para declararse como su aliado en esta guerra mundial contra el terrorismo, y Pakistán se convirtió en aliado clave para el desarrollo de las operaciones de coalición en la región. Los talibanes terminaron por dispersarse en ciudades pequeñas y áreas residenciales para hacerse pasar por civiles. El régimen fue derrotado rápidamente. En la conferencia de Bonn en diciembre de 2001, Hamid Karzai fue elegido como líder interino, que era un pastún moderado. Pero fue un gobierno bastante débil por dificultades normales de un gobierno en transición, además de poca gente capacitada y recursos limitados para seguridad y bienestar de los afganos. Y para el 2002 ya empieza el resurgimiento de los talibanes. En este año, facciones talibanes ya empezaban a desarrollar acciones ofensivas con el fin de desestabilizar al gobierno afgano, disuadir el despliegue de fuerzas internacionales en la misión de paz y forzar a Estados Unidos y tropas de la coalición a retirarse del país. Se dieron ataques terroristas con explosivos en el sur y sureste del país, y los atentados suicidas son los que mayor impacto han generado. Los talibanes reemergieron como una agrupación aún más compleja. Y a pesar de todo, un gran porcentaje de la población afgana todavía simpatizaba con ellos, y pues esto permitió que algunos retornaran a sus casas y ciudades o se fueran a Pakistán. Para agosto del 2003, la OTAN asumió el mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, siendo las tropas estadounidenses las más numerosas.
En 2008, los talibanes comienzan a controlar principales carreteras del país que conducen a la capital y la situación empeoró para la población civil. Los talibanes tomaron el control de muchas áreas tribales, forzando a los oficiales locales del gobierno a abandonarlas por seguridad. Y pues han impuesto su estricta versión del Islam. Esta guerra contra el terrorismo incrementó la influencia de los talibanes en la región fronteriza con Pakistán. Y la violencia pues ha devastado de manera terrible al país. Y con esto, para adelantarnos un poco a la actualidad, ya que tenemos algunos antecedentes, pues estamos viendo escenas caóticas en Afganistán en pleno 2021. El gobierno de Biden, como ya mencioné, ordenó retirar a sus tropas de Afganistán y en cuestión de días los talibanes tomaron el control del país y de la capital Kabul, que como han mencionado, realmente no se tenía previsto que los talibanes tomaran el poder tan rápido. Estados Unidos pensaba que iba a tomar mucho más tiempo. También países occidentales ya aceleraron el retiro de su personal diplomático del territorio y millones de civiles afganos aún intentan escapar del país a través del aeropuerto, aunque sin mucho éxito y con un caos terrible. Ya han sido atacados. Y muchos nos estamos preguntando, ¿qué llevó a Biden a tomar esta decisión? Desde el gobierno de Trump ya se tenían planes de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán, pero fue Biden quien también lo prometió durante su campaña y a él le tocó llevar a cabo este suceso histórico. Yo creo que tal vez Biden ya estaba viendo la guerra en Afganistán como algo muy costoso de mantener después de tantos años y pues tal vez no quería continuar perdiendo hombres. Sin embargo, algo que sí queda claro es que la estrategia e inteligencia detrás de esto fue muy mal planeada, pues como mencioné, ni siquiera se imaginaron que los talibanes fueran a tomar el poder tan rápido. Y como mencionó Joe Biden, él recalcó que Estados Unidos hace 20 años, cuando entró a esta guerra, realmente no era con el afán de crear un país democrático en Afganistán, sino más bien que querían erradicar todas estas redes terroristas que eran una amenaza para Estados Unidos. Y pues esto demuestra que el gobierno afgano y su ejército no eran lo suficientemente fuertes sin Estados Unidos. El problema era uno muy difícil de resolver, pero dejar al gobierno afgano a su suerte no me parece que haya sido lo más acertado. Evidentemente no ayudó a la situación y la empeoró. Lo más preocupante del gobierno talibán es su radicalismo. Es un régimen que han comparado con el feudalismo, con la Edad Media, que nuevamente va a doblegar a la población afgana en un sistema muy represivo y sumamente inhumano. Y sin duda las mayores víctimas de esta derrota van a ser las niñas y las mujeres. Y esto de verdad yo lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero las niñas y las mujeres de este país ya no van a tener acceso a la educación, van a ser repartidas como botín de guerra, van a ser obligadas a casarse con talibanes, no podrán salir a la calle sin un familiar masculino, entre muchas otras atrocidades más. Ellas ya van a ser víctimas de este nuevo régimen medieval y misógino. Pues también los niños ahora ya van a ser reclutados a la fuerza como soldados y pues todo aquel que haya simpatizado con Estados Unidos y Occidente va a morir en manos del talibán. Estas personas de un día a otro perdieron su libertad. Y agregando todo lo anterior, pues se vienen días cruciales para Biden. En primer lugar, pues habrá tensiones al interior de Estados Unidos. Algunos analistas han señalado que podrían haber renuncias dentro del gobierno, pues muchos no estaban de acuerdo con la ejecución de esta retirada de Afganistán y con esto crecen los temores del regreso de los republicanos con Donald Trump. En segundo lugar, pues también van a haber muchas tensiones en el exterior, pues China tiene una actitud muy retadora hacia Estados Unidos, ya que salió a apoyar al régimen talibán y probablemente Rusia lo va a hacer también. Y otro problema para Estados Unidos es que después de tomar el control de Kabul,
Los talibanes liberaron a miles de terroristas de Al-Qaeda y el Estado Islámico que estaban detenidos en una prisión ubicada a las afueras de la capital. Aún es muy incierta la situación y cómo va a culminar, y pueden suceder diversos escenarios, ya sea lograr una evacuación segura y sin una catástrofe mayor, o que los talibanes continúen interfiriendo en esta evacuación. Puede ser que algunos milicianos ataquen a tropas estadounidenses, etc. Todo puede pasar y definitivamente Estados Unidos necesita estar alerta de todo lo que pueda suceder. Y bueno, ya para ir concluyendo un poquito, yo como alguien que aprecia los derechos humanos y la libertad de las mujeres, me siento muy desconcertada con lo que se está viviendo en Afganistán y solo me hace reflexionar mucho en cómo una mala estrategia al otro lado del mundo puede afectar a millones y millones de personas en tan solo cuestión de días. Por ahora no queda más que estar al pendiente de los próximos sucesos y pues esperar que los efectos negativos sean mínimos, aunque tal vez esto pues suene muy idealista de mi parte. Además, sí se debe de dar seguimiento a este suceso porque constantemente están saliendo noticias nuevas. De seguro, mientras grabo este video, mientras lo edito y lo subo a YouTube, van a estar pasando nuevos acontecimientos. Entonces, síganme en Twitter porque ahí estoy comentando mucho al respecto sobre el tema y estoy compartiendo tweets de algunos analistas que me parece que han compartido información muy valiosa. No olviden darle like a mi página de Facebook y seguirme en TikTok. Y díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta situación. Nos vemos en el siguiente video. Bye.